Con respecto al tema de los bancos que habíamos dicho un poco, es que el 47% está en el sector privado, el 25% estamos hablando de un 25% a nivel público y a nivel de seguridad social, un 26% entre militar, un 1% y Cruz Roja estamos hablando de un 1% básicamente de, el total de bancos de sangre. Y esto es un dato del AMS en el cual establece que casi alrededor de 118.4 millones de donaciones de sangre se realizan principalmente y el 40% de esta donación de manera voluntaria es en los países de ingresos altos, donde reside básicamente el 16% de la población mundial, ¿no? Lo que vemos realmente es que los países desarrollados tienen más propenso a la donación voluntaria más que al reemplazo, ¿no? Realmente la parte del reemplazo es un porcentaje bajo, ¿no? Y cuando establecemos que son pocas las cantidades de paquetes globulares que se manejan, esto implica un mayor costo para la parte de los bancos de sangre, ¿no? Desde que va todo el proceso, desde la donación, la filtración, la radiación, todo esto implica un gasto en los bancos de sangre cuando el porcentaje es menor. Ahora, vamos a hablar acerca de la administración de los productos sanguíneos. Siempre se ha implementado más, digamos, capacitación con respecto al tema de la educación en lo que es el personal de banco de sangre, ¿no? Desde que cómo se va a filtrar, cómo se va a radiar, cuál va a ser el proceso que se va a manejar previo a la administración, ¿no? Y constantemente el personal se está capacitando, ¿no? Cuáles son las técnicas del manejo del producto en cuanto a la congelación, a la radiación gamma y técnicas de filtración. Pero cuando nos damos cuenta, cuando ya estamos a nivel del paciente realmente en lo que es el proceso de administración para los paquetes o los componentes sanguíneos, realmente todavía el proceso sigue siendo a través de gravedad, ¿no? Ya que existen múltiples factores los cuales establecen que a lo mejor es mejor pasarlo a gravedad o versus que a través de una bomba porque puede generar un mayor grado de hemólisis, pero realmente cuántos no eventos adversos se pueden presentar con respecto a la administración todavía a gravedad y nos ha tocado ver en instituciones en las cuales aún incluso a los pacientes neonatales se sigue administrando a gravedad y esto genera algunos eventos adversos con respecto al tema de velocidad, ¿no? A veces cuando estamos realizando el conteo de gotas por minuto, en ese momento puede ser que esté bien realizado, pero por algún tipo de manipulación que se hace con respecto a los equipos de infusión, esta velocidad puede variar o incluso aumentar, ¿no? Y esto pues generar una reacción adversa o una sobrecarga de volumen en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, realmente cuando empezamos a investigar con respecto al tema de la administración, a veces está muy dirigido al proceso administrativo que va desde el tema de tener el consentimiento informado, que tenga las pruebas cruzadas, que tenga realmente toda la documentación necesaria para el proceso de administración, pero ya en el momento de la administración realmente tenemos ciertas falencias con respecto a este proceso, ¿no? Y que pone en riesgo la seguridad del paciente. Ok. Para hablar un poco de los componentes sanguíneos, vamos a tener dos vertientes, ¿no? La parte de los componentes sanguíneos y de ahí se va a derivar básicamente los derivados plasmáticos, ¿no? Vamos a tener básicamente lo que es la sangre total, que realmente no es muy utilizada y solo es básicamente para casos muy específicos, ¿no? Y posteriormente de ahí se va a derivar toda la parte de los glóbulos rojos empacados, toda la parte de los plasmas, los concentrados, el plasma fresco congelado y los criocipitados, ¿no? Y de ahí se va a venir la gama de aparte de las albúminas, las inmunoglobulinas o globulinas y los factores de coagulación, ¿no? La mayor parte de todos estos componentes sanguíneos requieren el proceso de administración a través de filtros, ¿no? Incluso hablando de la parte de las albúminas y de las inmunoglobulinas, durante su proceso de administración, también requieren, digamos, ciertos dispositivos para mejorar este proceso, ¿no? Debido a que son medicamentos altamente gasificantes y que nos pueden dar en el paso o a la administración de estos medicamentos un exceso de aire, se requieren, por ejemplo, filtros básicamente de 0.2 micras para cada uno de estos dos medicamentos durante su administración y para el tema de los factores de coagulación durante su preparación y durante su administración también se especifica un tamaño de filtro que es menor al de 0.2 micras, ¿no? Para todo el resto de los componentes sanguíneos durante su administración, básicamente y durante la norma oficial nos establece que puede ser un filtro entre 170 a 260 micrones, ¿no? Que realmente sería lo ideal de tipo de filtros que deberíamos utilizar para el proceso de administración. Ok, cuando estamos aquí hablando acerca de la administración de los productos sanguíneos, vamos a tener diferentes vertientes en este caso, que vamos a estar hablando
de la sangre total, que les digo es una unidad que contiene tejido hemático no fraccionado y que se tendría que ocupar durante las primeras 6 a 8 horas en las cuales se obtuvo como tal la sangre, ¿no? Y el concentrado de glóbulos rojos, principalmente podemos obtener un paquete entre 200 a 300 mililitros y que tiene alrededor de entre un 55 y un 66% de volumen total y el porcentaje que va a tener de glóbulos rojos, ¿no? Principalmente su conservación es alrededor de 42 días con una temperatura entre 1 a 6 grados principalmente y por un concentrado también se eleva 1 gramo por decilitro en los pacientes adultos. Aquí hay que tener mucho en consideración también el volumen para los pacientes pediátricos y los pacientes neonatales porque generalmente a veces la sobrecarga de volumen va a tener que ver con el volumen total a administrar y también con la parte de las velocidades de infusión, ¿no? Generalmente va de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Y 20 mililitros generalmente es cuando tenemos ya un paciente que a lo mejor tiene un sangrado activo importante en los pacientes pediátricos y neonatales. Ahora sí, para hablar del tema de las velocidades en cuanto a los paquetes globulares, estamos hablando de 30 a 60 gotas por minuto cuando estamos hablando a nivel de gravedad, ¿no? Generalmente también el flujo que tendríamos que estar manejando a través de bomba de infusión es alrededor de 100 mililitros por hora cuando estamos con pacientes adultos y siempre verificar básicamente que no esté presentando ninguna reacción adversa. Dentro de los estándares que nos establece también, por ejemplo, la INS establece que los primeros 15 minutos siempre se maneje la mitad de la velocidad a la cual se va a iniciar todo el paquete. ¿Para qué? Para ver que no presente alguna reacción adversa y posteriormente de esos 15 minutos inmediatamente podemos continuar con la velocidad establecida de inicio, ¿no? Que eso es muy importante dentro del proceso de administración. Para el tema de las plaquetas, pues tenemos básicamente la conservación que va entre básicamente igual 20 grados centígrados a 24 y esta, por ejemplo, solamente tiene una vigencia de 3 a 5 días, ¿no? Y no debe ser totalmente calentado. Como veíamos en la parte de los glóbulos rojos, ahí podemos, digamos, calentar como tal el paquete globular. Lo ideal no sería, y eso no hemos visto que realmente a veces con los pacientes pediátricos, como viene muy frío el paquete, nos ha tocado ver que lo guardan incluso en las bolsas de los uniformes quirúrgicos para que se caliente o en ese momento lo estamos como frotando para que se caliente con la temperatura. Pero todos estos movimientos o todas estas, digamos, técnicas que podemos administrar realmente no son las adecuadas y podemos generar un grado de hemólisis importante también y adicional que realmente no sería lo adecuado estar paseando con el paquete globular, ¿no? Que realmente también hay una regla de los 30 minutos, ¿no? Una vez que llega el paquete globular, únicamente tenemos 30 minutos para poderlo administrar en caso de que no lo hayamos administrado porque no está como tal el catéter venoso periférico corto instalado, no tenemos definido con qué lumen lo vamos a poder administrar. Realmente es importante regresarlo como tal a banco de sangre. Y la temperatura mayor a la que nosotros podemos como tal administrar o calentar un glóbulo rojo, un paquete globular, realmente es no mayor a 37 grados centígrados y tiene que ser a través de ahora sí, un dispositivo totalmente diseñado para este tipo de procedimiento que se va a realizar. No podemos utilizar cualquier dispositivo para poder calentar la parte de los paquetes globulares. En el caso de las plaquetas nunca se va a calentar, ¿no? Eso nos va a suceder y la vigencia básicamente es de 3 a 5 días y se tiene que administrar básicamente de forma inmediata, ¿no? Inmediatamente nos lleven las plaquetas, se tienen que administrar y ahorita vamos a ver cuáles son algunas velocidades recomendadas para la administración. Para el tema del plasma fresco congelado, vamos a tener que se tiene que también congelar durante las primeras 6 horas que se hizo básicamente la extracción y que se separó y que realmente se obtuvo la parte del plasma y que esta va a ser básicamente pobre en ciertos factores de coagulación, ¿no? Y aquí que se administra entre 10 a 20 mililitros por kilogramo para lograr básicamente un nivel hemostático entre un 25 a un 50%, ¿no? Esto básicamente es con el plasma fresco congelado. La parte de los criocipitados, principalmente también es una fracción proteica totalmente derivada del plasma fresco congelado y que esta va a tener una temperatura de menos 70 grados centígrados, ¿no? Entonces, cuando se va a utilizar, realmente se empieza su descongelación en banco de sangre durante por un proceso que lleva totalmente como tal dirigido banco de sangre y por ejemplo,
va a contener principalmente factores 8 y el factor de von Willebrand, que en algunos casos se llega a utilizar con pacientes hemofílicos en los cuales, digamos, no tenemos la parte de los factores de coagulación y por ende se tiene que a lo mejor colocar o administrar la parte de un crecipitado. Pero lo ideal sería siempre el tema del factor de coagulación, que sería un derivado sintético, y este igual se administraría en bolo, ¿no? La parte de los crecipitados, realmente muy rápido su administración, y digamos que esos son como los diferentes productos sanguíneos o componentes sanguíneos que vamos a estar manejando, ¿no? Principalmente que más se administra a nivel de pacientes adultos y pacientes neonatales, la parte de los componentes sanguíneos de los glóbulos rojos. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las reacciones adversas, ¿no? Este es un dato que también nos hablamos con respecto a qué tan frecuentes son básicamente las reacciones adversas, ¿no? Aquí la prevalencia de las reacciones transfusionales es por cada 100.000 unidades transfundidas, ¿no? Aquí vemos que con la parte alérgica representan un 112.2 casos que se presentaron por cada 100.000 unidades transfundidas, seguida principalmente después de la fiebre febril no hemolítica, que estamos hablando de 1.000 a 3.000 reacciones con 100.000 unidades transfundidas, ¿no? Vemos que en el menor porcentaje tenemos la parte del daño pulmonar asociado a la parte de la transfusión sanguínea, pero es importante siempre nosotros detectar y les digo, hacer este cambio de velocidad cuando estamos administrando un paquete globular, ¿no? Durante los primeros 15 minutos administrarla a la mitad de la velocidad que es como tal indicada y posteriormente ya iniciar con el goteo o con el flujo qué tal si va a continuar para evitar o detectar de manera oportuna la parte de las reacciones adversas, ¿no? Vamos a tener tanto reacciones adversas de manera inmediata y de manera tardía, ¿no? La parte de las inmediatas van a suceder durante las primeras 24 horas y pueden presentarse en los primeros 15 minutos o de manera inmediata, ¿no? Las tardías las vamos a tener posterior a esas 24 horas y vamos a tener unas que son de manera inmunológica y otras que no son inmunológicas, ¿no? Y aquí yo me quiero enfocar un poquito en la parte en la que no son las inmunológicas y que va a tener que ver con los factores de hemólisis principalmente, ¿no? Que puede ser un daño a nivel mecánico, ¿no? Que vamos a ver ciertos factores que va desde el calibre, desde la velocidad de infusión, desde el equipo de infusión que yo estoy utilizando y incluso el sitio anatómico que puede determinar un factor mecánico para generar un mayor grado de hemólisis, ¿no? También la parte térmica, el aumentar la temperatura, que les decía, que sea mayor a 37 grados centígrados, realmente puede generar un mayor grado de hemólisis, ¿no? Y nos tocó ver en algunas instituciones también que incluso la parte de calentar un paquete globular lo hacían incluso a través de microondas, ¿no? Entonces, esto podría generar también una contaminación bacteriana de ese paquete globular y realmente superar la temperatura que está como tal indicada y adicional que no es un dispositivo en el cual esté exclusivamente o esté enfocado al calentamiento de los paquetes globulares, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración. Ahora, con respecto del tema de la hemovigilancia, bueno, sí, realmente como todas las instituciones tienen el tema de farmacovigilancia, también se debe tener como un grupo multidisciplinario en el cual es el parte de hemovigilancia, ¿no? En el cual va desde el área médica, va desde el área de banco de sangre, el área de enfermería, cada uno en sus vertientes debe aportar ciertas estrategias para mejorar básicamente el proceso de administración de estos medicamentos, ¿no? Entonces, los objetivos principales básicamente es una, conocer la parte de las reacciones y efectos adversos de las transfusiones sanguíneas y su prevalencia y cuáles son las causas, ¿no? Con el objetivo de identificar cuáles son aquellos factores que pueden estar originando esta y disminuirlas, ¿no? Que eso es muy importante y conocer cada uno o cada momento de las partes de la cadena transfusional, ¿no? Que va desde la decisión en la cual se decide transfundir, que se tenga todo el consenso, toda la documentación necesaria para el proceso de administración y también el tema de todas las pruebas cruzadas que se le tienen que realizar al receptor y también al donante, ¿no? Y aquí funge un papel muy importante todo el tema de la administración, ¿no? Desde cuáles son los cuidados de enfermería que se deben de tener
previo, durante y post al tema de la transfusión sanguínea, adicional a toda la parte administrativa que va a ir desde todo el documento médico legal que se requiere para el proceso de administración, pero aquí también es importante, les digo, determinar desde los signos vitales del paciente, hacer una exploración física del paciente previo a la transfusión, durante y posterior a la transfusión también, verificar que el paquete globular esté en buen estado, cuál va a ser la velocidad de infusión a la cual yo voy a iniciar. En este caso también verificar que la permeabilidad de los accesos periféricos o dispositivos de acceso vascular que vamos a utilizar también estén permeable para que inmediatamente cuando llegue ese paquete globular se pueda administrar de manera adecuada. Les digo que hay esta regla básicamente de los 30 minutos. Una vez que superan esos 30 minutos es mejor regresarlo a banco de sangre si aún no tenemos todo como tal en línea para poder administrarlo, siempre monitorizar al paciente y dar un seguimiento posterior al tema de la transfusión, ¿no? Porque puede presentar ya sea una reacción adversa de manera tardía y cuando lo estamos administrando también a gravedad, verificar el tema de las gotas por minuto, ¿no? En algunas ocasiones los paquetes globulares llegan a ser un poco más espesos debido al componente químico o al anticoagulante que tienen, puede generar que sea un poco más espeso, ¿no? Y en algunas ocasiones tenemos que elevar el paquete globular a una altura para que nos baje a la velocidad o a las gotas por minuto que nosotros estamos programando, pero que puede generar que en algún momento se acelere más esa velocidad y por eso siempre es importante estar verificando este tema de las velocidades. Y también otro objetivo es básicamente introducir aquellas acciones correctivas y preventivas, ¿no? Ver qué es lo que está sucediendo, ver qué es lo que está pasando y si se presenta alguna reacción adversa, siempre, por ejemplo, también ese paquete globular debe regresar a banco de sangre y se realiza una revisión básicamente para ver cuál fue el factor que pudo generar aquella reacción adversa. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de los estándares de transfusión. Algunos a lo mejor han de conocer la parte de la INS, que es la Asociación Norteamericana de Enfermeras en Terapia de Infusión, y que ellas hablan acerca del proceso de administración de los paquetes globulares, ¿no? Entonces ellas dan ciertos estándares de los cuales resaltan principalmente estos 5 puntos, ¿no? Que es básicamente utilizar siempre un filtro de 170 a 260 micrones con el objetivo de eliminar básicamente los coágulos de sangre o partículas que tenga como tal el paquete globular, ¿no? Nosotros no podríamos realizar básicamente una transfusión sin este tipo de filtros, ¿no? Y aquí es muy importante determinar que una vez que se administra un paquete globular, lo ideal es realizar, si tiene indicado 2 paquetes, utilizar un nuevo equipo, ¿no? El tiempo máximo en el cual nosotros vamos a poder administrar un paquete globular es en 4 horas. No podemos administrarlo en un mayor tiempo debido a que es un componente biológico y es necesario administrarlo en ese periodo. Podemos administrarlo en un menor tiempo siempre y cuando esté indicado, las condiciones del paciente lo requieran y se podría administrar en un menor tiempo, pero no mayor a 4 horas, ¿no? También nos habla acerca del cambio de equipo, ¿no? Que aquí les decía que se puede utilizar para un paquete que se va a administrar en 4 horas, pero si yo, por ejemplo, tengo que se van a administrar 2 paquetes globulares en un tiempo menor a 4 horas, la INS y la Asociación Norteamericana de Bancos de Sangre establece que se podría utilizar el mismo equipo siempre y cuando no supere las 4 horas, pero esto también va a depender mucho del fabricante. Si el fabricante nos está indicando que su equipo se puede utilizar para 2 paquetes globulares en menos de 4 horas, se podría utilizar. Si no nos los indica como tal el fabricante, lo ideal sería realizar el cambio por cada paquete globular que nosotros estemos utilizando, ya que en algunas ocasiones puede ser, les digo, que ese paquete globular venga mucho más espeso y puede generar que realmente estos poros que contienen los filtros se tapen o se ocluyan, ¿no? Entonces, si yo voy a pasar un nuevo paquete globular, realmente esto puede generar que no se administre de manera adecuada o incluso como no pasa por los poros del filtro, realmente quede un remanente de paquete o de eritrocitos a nivel del filtro, ¿no? Y que esto, al momento de que choca el eritrocito con el filtro, se genera un grado de hemólisis, ¿no? Entonces, realmente es importante considerarlo, o si dentro de su protocolo que tienen establecido dentro de la institución establece que sea un cambio por cada paquete globular, también se puede realizar, ¿no? Pero es importante mencionar
esta característica que mencioné, porque nos ha tocado también a nosotros que de repente nos preguntan que si a través de nuestro set se puede realizar esto. La realidad es que lo ideal sería un set por cada paquete globular, ¿no? No se puede administrar nada con lo que es el paquete globular, a excepción de la parte de solución salina o cloruro de sodio al 0.9%, ¿no? Y esto es muy importante generalmente cuando de repente vamos a nosotros a transfundir y realmente solo tenemos a lo mejor un catéter venoso central de 2 lúmenes y tenemos un paciente con múltiples infusiones desde drogas vasoactivas, la parte de pseudoanalgesia, más antibióticos y que realmente a lo mejor queremos pasar el paquete globular por esta vía, realmente, digamos, llega un momento en que van a interacción lo que es el paquete globular con estos medicamentos y realmente puede alterar el paquete, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es colocar un dispositivo de acceso vascular periférico que sea único y exclusivo para la transfusión sanguínea, o bien si tenemos un lumen específico en el catéter central, sería un idóneo solo para ocuparlo para esa transfusión sanguínea. Perdón. Y, digamos, para evitar esta combinación con algunos otros tipos de medicamentos. Y nunca podemos así, lo que me ha tocado también mucho ver es que de repente en algunas ocasiones, cuando viene muy espeso ese paquete globular, en algunas ocasiones se administra con solución salina para hemodiluirlo, pero esto es muy importante. Uno, que esté indicado también por el área médica, que banco de sangre esté enterado, digamos, que sea algo que esté totalmente prescrito. No podemos tenerlo por iniciativa propia, decidir que en algunas ocasiones se va a pasar con solución salina. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Y también habla acerca del uso de dispositivos electrónicos de infusión que realmente el riesgo de hemólisis es poco significativo, ya que es muy poco el grado de hemólisis que se genera por la parte de los dispositivos electrónicos, ¿no? De hecho, ellos consideran mejor el uso de algún dispositivo electrónico para el tema de la administración de paquetes globulares o de los componentes sanguíneos, ya que va a generar una mayor precisión al momento de administrarlo y a disminuir estas partes de las reacciones adversas cuando la velocidad de infusión se supera, ¿no? Entonces, realmente ellos ven el costo-beneficio y dicen es mejor poderlo administrar a través de un dispositivo médico electrónico que esté indicado y que tenga ciertas características en las cuales garantice que va a disminuir el proceso de hemólisis. Pero dentro de los factores que pueden generar básicamente un grado de hemólisis, existen varios factores, pero dentro de estos resaltan estos, ¿no? Que principalmente una es el tipo de dispositivo médico que yo voy a utilizar, ¿no? Si bien ellos dicen, puedes tú utilizar un dispositivo, pero siempre con ciertas características, ¿no? Entonces aquí hay ciertos dispositivos que van a tener un mecanismo que es el peristáltico, que ustedes como van a ver aquí, realmente son unos dientes que van generando presión básicamente sobre el glóbulo rojo y que ese glóbulo rojo básicamente al momento de que está presionando constantemente durante todo el paso del paquete globular, tiende a generar un mayor grado de hemólisis. Ahorita les vamos a mostrar cuáles son, digamos, los dos mecanismos que se manejan de dispositivos. El calibre del acceso vascular, ¿no? También es importante, ¿no? Si estamos nosotros ocupando un calibre mucho más pequeño y estamos teniendo un flujo mayor, por ejemplo, que tenemos un calibre 24 y que estamos teniendo un flujo de 100 mililitros por hora, realmente eso puede ocasionar que como tal los eritrocitos se aglutinen a nivel de la parte distal del catéter y que en cada choque se genere un mayor grado de hemólisis, ¿no? Eso también va a tener que ver mucho con el calibre, ¿no? Que no superen o que tengan una presión mayor a 300 milímetros de mercurio. Esto es cuando se utilizan bolsas de presión para poder administrar un paquete globular y también esto es importante poderlo verificar en cada uno de nuestros dispositivos de acceso, perdón, de nuestras bombas de infusión para poder identificar que no superen también esta presión, ¿no? El sitio anatómico y también el tiempo de almacenamiento va también a ser un factor importante para la administración, ¿no? O para el grado de hemólisis. Entre más antiguo sea ese paquete globular, tiende a generar un mayor grado de hemólisis.
Ahora, por ejemplo, nosotros van a existir dos mecanismos como tal de bomba de infusión que existen actualmente en el mercado y que son la parte de las bombas peristálticas y las bombas de pistón. Nosotros vamos a ver, como les explicaba un poco el tema de las bombas peristálticas, cuando nosotros aquí vemos que generalmente tiene unos dientes, aquí está, por ejemplo, el paquete globular, va pasando a través del dispositivo en el cual tiene una serie de dientes, les digo, estos dientes van oprimiendo básicamente ahora sí, ya sea la solución o en este caso hablando del componente sanguíneo, para poder ser administrado, ¿no? Entonces, en este momento, como pasa durante esas 4 horas presionando en diversas ocasiones lo que es el eritrocito, genera un mayor grado de hemólisis, ¿no? Versus, por ejemplo, las bombas, en este caso de pistón, si ustedes ven el mecanismo es un poco diferente a lo que es la parte peristáltica, ¿no? Nosotros tenemos la parte de una cámara de bombeo a nivel de aquí y este es el pistón. Una vez que se llena aquí con el paquete globular, manda directamente hacia el paciente, ¿no? Decimos que realmente el tiempo la vez que está en contacto el pistón con el glóbulo rojo es una única vez y inmediatamente se la pasa al paciente, ¿no? Entonces realmente esto disminuye, no quiere decir que no se genere un grado de hemólisis, pero disminuiría la cantidad de hemólisis que se le podría generar versus, por ejemplo, las bombas peristálticas. Perdón. Las bombas peristálticas salió justo unos estudios que hacían el análisis justo con respecto a la lesión celular de los glóbulos rojos en la parte de la terapia transfusional y que se empezaron a dar cuenta básicamente que en el mecanismo de transfusión de los sistemas peristálticos lineal, que es así como se denomina este mecanismo de bomba de infusión, fue el que más predispone al tema del hemólisis, les digo, por el tema de que pasa un tiempo constante presionando lo que es el glóbulo rojo, ¿no? Y realmente aquí también es importante verificar las presiones a las cuales se está teniendo su dispositivo para que no genere una presión mayor también a esos 300 milímetros de mercurio. Ahora, también la parte del sitio anatómico, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, esto que es sacado total del tema del manual de terapia de infusión de enfermería, de la comisión permanente, establece, por ejemplo, ciertas venas que van a tener un diámetro en específico, pero también una capacidad de flujo que es importante a considerar durante el proceso básicamente de administración. ¿Qué pasa cuando yo de repente pongo un dispositivo de acceso vascular periférico a nivel de las venas metacarpianas? Vemos que su diámetro es más pequeño y su flujo es más pequeño, ¿no? Entonces, si de repente yo tengo un paciente, a lo mejor puede ser pediátrico o geriátrico, nosotros debemos también evaluar el tema de dónde vamos a colocar y el flujo al que vamos a manejar para la administración de un componente sanguíneo, ¿no? Si nosotros vemos que es un paciente joven y le estamos, luego, ahora sí lo canalizamos a nivel de una vena metacarpiana, pero su flujo va a ser alto, es decir, más de 100 mililitros por hora, y estamos poniendo un calibre más pequeño, porque realmente esto va en relación con base a la avena, esto puede generar también un grado mayor de hemólisis, ¿no? Entonces siempre se va a preferir más la parte de las venas a nivel del antebrazo, donde van a tener un mayor flujo y un mayor diámetro y que me va a poder también permitir instalar un catéter venoso periférico corto también de un mayor diámetro y esto siempre va obvio en relación con velocidad, con la vena y con el tipo de paciente, ¿no? Si vemos que también es un paciente que a lo mejor sus venas están mucho más delgadas, más desgastadas por algún proceso de alguna patología, pues también hay que considerar también el tema de la velocidad. Entonces vamos a colocar un catéter periférico más pequeño, de un calibre un poco más pequeño, pero el flujo también tiene que disminuir y esto para que mejore el proceso y evitar también el tema del grado de hemólisis. Entonces aquí vemos básicamente que nos dice que la parte de la basílica que se va a ramificar tiene básicamente un diámetro de 8 milímetros y que va a tener un flujo básicamente de entre 90 a 150 mililitros por minuto, ¿no? Que esto nos está hablando casi de 1500 mililitros por hora que podrían estarse administrando a través de esa vena. Ahora, también tenemos la parte del sitio, bueno, de la parte del dispositivo del acceso vascular, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver desde cuáles son los calibres que se manejan.
desde el 14 al 24, pero también tenemos que tener en consideración cada una de las longitudes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que con un calibre 14 vamos a alcanzar también un flujo de 276, pero esto a lo mejor es para aquellos pacientes que a lo mejor se les va a administrar hablando de una carga o de que necesitan un flujo bastante alto, ¿no? O si tenemos un paciente chocado y que se tiene que administrar un paquete globular o más de un paquete globular, ahora sí a chorro, como es a veces la indicación, realmente nosotros podíamos colocar, dependiendo también del tipo de paciente y sus venas, pero entre un calibre 16 a un 18, que serían como los indicados debido a que su diámetro es mayor y su longitud también es mayor y nos permite tener esas velocidades de infusión para la administración de un paquete globular. Como nosotros vemos, por ejemplo, cuando tenemos un calibre 24, que sería más indicado para un paciente pediátrico y neonatal o geriátrico incluso, vemos que su longitud es mucho menor versus, por ejemplo, una de 14, que estamos hablando de 51 milímetros, estamos hablando solamente de una longitud de 14 y realmente su flujo es de 22 mililitros por minuto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, obvio la tasa va a ser menor, ¿no? A la que nosotros vamos a estar administrando básicamente un paquete globular, ¿no? Y bueno, se pueden también administrar a través de un dispositivo de acceso vascular central, como bien les decía, pero por ejemplo, en algunas ocasiones cuando nosotros tenemos ya sea soluciones de base, les digo, algún tipo de medicamento o sedación, incluso si estamos en el área de terapia intensiva con los catéteres de línea media, que llega a pasar que realmente en algunas ocasiones, como los flujos son altos, cuando a veces estamos pasando un paquete globular, nos va a generar oclusión. Al momento de que nos genera oclusión, digamos, es porque realmente a lo mejor la velocidad a la que nosotros estamos administrando es muy alta y el lumen al que nosotros estamos administrándole es muy pequeño, ¿no? Entonces, obvio, trata de intentar pasar básicamente lo que es el eritrocito por un lumen muy pequeño, no alcanza por la velocidad y esto va a generar que realmente se empieza a chocar el eritrocito a lo que es a nivel de la entrada del catéter y cada vez que llegue un eritrocito va a empezar a chocar y eso va a generar un mayor grado de hemólisis, ¿no? Por eso es que a veces en algunas ocasiones se recomienda más el tema de siempre tener un acceso vascular periférico en lugar de poderlo administrar a través de un PIC, que se puede, pero siempre cuando tengamos en consideración el tema de velocidades, de presiones y que estemos muy al pendiente para evitar estas oclusiones o bien la ruptura como tal a veces de los PIC que se llega a generar por la presión tan fuerte que estamos generando. Para la parte de los pacientes pediátricos también se puede administrar a través de catéteres umbilicales o calibres, en este caso 24, aunque apenas justo se estaba revisando un estudio por parte de la INS en la cual establecía que el tema de los catéteres umbilicales, al igual que los PIC, por ser un lumen tan pequeño, esto permite, genera un mayor grado de hemólisis debido a la deformación que tiene que hacer el eritrocito también para poder pasar a través de estos lúmenes, más la presión que se genera por las diversas soluciones que a veces tenemos, digamos que es una parte de diversas presiones por los fluidos que tenemos conectados a nivel de esos catéteres y puede generar también un mayor grado de hemólisis, ¿no? Y por eso se prefiere principalmente, les digo, repito nuevamente esto, tener un acceso vascular periférico único y exclusivo para la administración de un componente. Otro factor también muy importante es lo que les decía, la presión, ¿no? La presión que va a tener básicamente el dispositivo, o bien en algunas ocasiones cuando tenemos que pasar un paquete globular de manera rápida, echamos mano, les digo, a veces de la altura cuando lo estamos pasando a gravedad, ¿no? Para que pase lo más rápido que pueda, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando realmente no está pasando, algo está sucediendo? En algunas ocasiones llegamos a utilizar estas bolsas de presión y que estas bolsas de presión no deben de superar los 300 milímetros de mercurio, ¿no? Y digamos que es dentro de los estándares que nos marcan porque puede generar un mayor grado de hemólisis, ¿no? Y de hecho incluso se prefiere mejor en estos casos, establece tener un catéter periférico corto de mayor calibre para que permita el paso de esta sangre y que sea en un mayor tiempo, en un menor tiempo posible, pero a una velocidad mayor, más que utilizar estas bolsas de presión. Y también es ideal también conocer, les digo, dependiendo del dispositivo que ustedes utilicen, conocer básicamente la presión a la cual también está esa bomba de infusión y saber si también está indicada para la administración de componentes sanguíneos. Ahora,
Para la administración correcta de un paquete globular, esto es que se ha estado fuera del refrigerador por más de 30 minutos. Recuerden, es la regla de los 30, hay que regresarlo. Aquí siempre es importante tener ya todo listo para que cuando llegue el paquete globular, inmediatamente nosotros como enfermeras lo podamos administrar. Verificar que no haya algún signo de filtración, que la bolsa no esté abierta, que no haya ninguna fuga. En caso de que así sea, es importante regresarlo nuevamente a banco de sangre. Algún cambio de coloración, ¿no? Desde que sea rosado, que tenga un color rojo, pero muy intenso, o que tenga cambios de coloración, también nos está hablando de que a lo mejor ese paquete globular no está en buenas condiciones y es uno de los primeros cuidados de enfermería que nosotros debemos de tener en el momento que estamos recibiendo esta parte de nuestro paquete globular, ¿no? Verificar cada una de estas características que puede tener. Aquí, por ejemplo, también hablamos de los tiempos de transfusión, ¿no? Para pacientes pediátricos y neonatales estamos hablando a nivel de los glóbulos rojos de 5 a 10 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? También aquí es muy importante que nosotros con los pacientes pediátricos, no digo con los adultos, no, pero empezamos a manejar el tema de las unidades de medida, ¿no? Que realmente es cuando yo estoy administrando a 10 mililitros por hora, que realmente equivale en dosis esos 10 mililitros que yo estoy administrando, ya que a veces si dominamos esta parte de las unidades de medida con la parte de los mililitros por hora, podemos identificar que a lo mejor podemos estar en ese momento pasando una dosis mayor o una velocidad mayor a la cual puede generar un evento adverso, ¿no? En adultos estamos hablando alrededor de 60 a 120 mililitros por kilogramo de hora. En cuanto a los tiempos de infusión, no deben de superar básicamente las 4 horas y cuando estamos hablando básicamente del plasma fresco congelado, para pacientes pediátricos y pacientes neonatales estamos hablando de 60 a 120 mililitros por kilogramo de hora y en adultos de 200 a 300, ¿no? Esto no debe de superar básicamente los 60 minutos con el plasma fresco y plaquetas, de hecho, van de entre 15 a 30 minutos y es exactamente la misma velocidad para el plasma fresco congelado, es decir, de 60 a 120 en pacientes pediátricos y neonatales y en adultos de 200 a 300, ¿no? Y la parte de los criosipitados realmente porque es un volumen muy pequeño que va entre 10 a 15 mililitros, realmente puede administrárselo en bolo como lo vemos de 5 a 15 minutos, tanto para pacientes pediátricos como pacientes adultos, ¿no? Esto básicamente sería el tema de las velocidades que hay que tener en consideración y recuerden que esta parte de la velocidad siempre va a ir relacionado también con el calibre de periférico que yo estoy utilizando. Aquí, por ejemplo, también es importante verificar la existencia de todo el consentimiento informado y que el paciente también esté informado si está consciente o que el familiar también esté enterado, que esté toda la documentación previa a la transfusión. Verificar el tema de la compatibilidad sanguínea con el reporte también de las pruebas de compatibilidad y el acceso vascular, verificar que si ya está instalado, porque en algunas ocasiones nos toca que ya hay un dispositivo de acceso vascular periférico, pero que a lo mejor tiene 2, 3 días que se instaló, verificar previamente que está totalmente permeable, que nos dé retorno, porque si nosotros no verificamos, les digo, colocamos el paquete globular y inmediatamente a lo mejor nos puede dar oclusión a nivel de ese catéter y qué tenemos que hacer, pues volver a canalizarlo y digamos, este es un retraso en la entrega del paquete globular y que esto pues también genera un daño también a nivel del paquete y que tendría que regresar a banco de sangre, ¿no? O incluso a veces en que no tenemos este acceso, a veces nos tardamos más ahora sí, en poder instalar este dispositivo de acceso vascular y empezamos posterior la administración de este paquete y realmente a lo mejor si ya llegó, ya tiene más de 30 minutos que llegó, nos podemos tardar un poco más y superamos esas 4 horas que realmente está por fuera ese paquete globular, ¿no? Siempre confirmar que sea el paciente, el procedimiento y el paquete globular correcto, ¿no? Para estos siempre los procedimientos tenemos pues un doble testigo, ¿no? Que ese doble testigo tiene que estar incluso desde el momento que llega el paquete globular, que revisen en conjunto todos los datos del paciente y ella es el nombre, el grupo RH, la identificación del paciente y que verifiquen desde cómo se está programando la bomba hasta el término básicamente de ese paquete globular, ¿no? Para eso es nuestro doble testigo, para que realmente a lo mejor si en algo se nos está pasando, a lo mejor él pueda detectar algo que a lo mejor nosotros no estamos viendo, ¿no? Entonces esa es la importancia de tener siempre a nuestro doble testigo. La valoración del paciente desde los signos vitales, previo, durante y posterior
también la parte de la evaluación pulmonar, evaluación del dispositivo de acceso vascular y también la valoración de los laboratorios, ¿no? Saber por qué se le va a transfundir al paciente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo también de esa transfusión? También nos corresponde a nosotros como enfermeras. Y aquí veíamos también nuevamente la parte de la doble verificación, las velocidades de infusión. Aquí les pongo básicamente la de los pacientes pediátricos, que es de 5 a 10 mililitros por kilogramo de hora. Es importante siempre para evitar alguna sobrecarga de volumen o también es importante si tenemos un paciente adulto con restricción de líquidos, preguntar si las soluciones que no son digamos, soluciones de base y que no son vitales para el paciente se van a suspender durante el paso del paquete globular o se va a continuar o si se va a administrar algún tipo de diurético, ya sea al final del paquete o bien intermedio al paquete, ¿no? Todas esas preguntas también es importante que a lo mejor ya vienen en la indicación médica o a lo mejor no está como tal indicado, preguntar si se va a administrar para que lo puedan indicar. No administrar ningún medicamento o solución con el paquete globular, como lo veamos, lo único que podría administrarse siempre y cuando esté indicado y que así lo requiera, pues únicamente la parte de la solución salina y siempre monitorizar el sitio de punción, ¿no? De hecho, hay dispositivos de acceso vascular que ya vienen como tal, que pueden identificar la presión a la cual se está generando a nivel del catéter periférico, identificar si hay alguna oclusión, ¿no? Con el objetivo de que durante las 4 horas o menos de las 4 horas que tú vas a administrar ese paquete globular, te esté verificando la permeabilidad de ese catéter y evitemos la parte de la oclusión o que empiecen a dar datos de flebitis. También eso es muy importante, ¿no? La toma y registro de signos vitales, que eso es fundamental. Y medidas de seguridad para la parte posterior de la transfusión. Seguimos con la parte de los signos vitales. Vigilar algún signo de reacción transfusional. Les digo que siempre es importante hacer este cambio de velocidad durante los primeros 15 minutos a la mitad. Por ejemplo, si yo voy a pasar a una velocidad de 100 mililitros por hora, durante 15 minutos administrarla a 50 mililitros por hora para ver que no presente alguna reacción, cómo está tolerando, que todo esté correcto en el paciente y posteriormente inicio ya nuevamente a mi velocidad inicial. La parte del registro del hemocomponente, ¿no? Posterior, qué se le transfundió, cuál fue el volumen total, si se le administró algún medicamento previo a la transfusión o durante la transfusión, algún tipo de diurético y el manejo adecuado de la bolsa de sangre o del hemocomponente, ¿no? ¿Qué protocolos tienen ustedes para desechar esta parte del paquete globular? Es importante. ¿Qué pasa cuando tenemos básicamente una reacción adversa? Y esto, bueno, va a depender de cada tipo de reacción adversa que nosotros tengamos, pero digamos que estos son algunos puntos generales que se deben de tener, ¿no? Una, suspender de manera inmediata, notificar también al área médica que está viendo alguna reacción adversa, que algo está sucediendo con el paciente. Inmediatamente es desconectar y trasladar esa bolsa de sangre y el equipo completamente todo a lo que es banco de sangre, eso es importante, y siempre verificar el número de registro, el grupo AB, el RH o unidad de la unidad transfundida. Sé que esto lo hacemos previo a la transfusión, pero nuevamente hacer una segunda revisión y esto muy importante, siempre mantener una vía, sea con solución salina, porque en algún momento a lo mejor se requiere la administración de alguna droga vasoactiva y siempre es importante contar con un dispositivo de acceso vascular periférico para administrar cualquier tipo de medicamento y estar monitorizando básicamente al paciente, ¿no? Entonces, digamos que estos son algunos tips para el manejo general de una reacción adversa. Esto sería todo de mi parte. No sé si hay una pregunta. Agradecemos a la licenciada Karina Reyes y vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas virtual y presencial. ¿Tiene alguien algún comentario o duda? De manera virtual, ¿alguien ha manifestado alguna pregunta? Perdón, doctor López Garrido. En cuanto al consentimiento informado, tiene, digo, no sé bien la norma si pide que en cada transfusión se tenga que hacer un consentimiento informado o con
con una vez que nos autorice puede ser suficiente. Y otra pregunta es, en caso de los recién nacidos, estaba viendo, por ejemplo, la transfusión de plasma y plaquetas, mencionan hasta de 60 a 120 mililitros por kilo. Ahora es un volumen exagerado, digo, desde el punto de vista neonatal, va, y más para los recién nacidos prematuros. Entonces no sé qué me puede decir acerca de eso. Claro. Bueno, primero, la de consentimiento, sí, con uno solo bastaría, incluso creo que tiene una vigencia, no recuerdo bien si de 1 a 3 meses, pero sí con uno, o sea, si se le va a transfundir varios paquetes globulares, con el uno que tengan, pues sería suficiente. De la velocidad, digamos, ese sería básicamente la velocidad de infusión, ¿no? Digamos que los mililitros por hora sí es menor, de hecho ahí veíamos, bueno, con el paquete globular que vemos que es de 10 a 20 mililitros, para la parte del plasma es más o menos similar, pero a lo mejor son esos 20 o 30 mililitros que se van a transfundir, pero hablamos del flujo, de los mililitros por hora, ¿no? Como es bueno, realmente son casi en 30 minutos lo que se tendría que pasar, realmente hablamos del flujo como tal, no sé si me expliqué de los mililitros por hora. No del volumen total, el volumen total definitivamente tiene que ser menor, Persiste pero una duda, licenciada. Nuevamente el doctor López Garrido va a intervenir. Bueno, para ser un poco más claro, por ejemplo, un concentrado plaquetario que le pido para un recién nacido que pesa, no sé, 1 kilo. ¿Cuál es, desde el punto de vista de medicina transfusional, cuál es lo máximo que me recomendaría pasarle y en qué tiempo? Digo, porque desde el punto de vista neonatal, una carga tiene efectos secundarios en los sí. recién nacidos, principalmente prematuros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la máxima cantidad y en qué tiempo? Sí, la máxima cantidad podría ser incluso de 20 mililitros y la velocidad, ahí sí la programamos a través de la bomba de infusión y que sería, digamos, en 30 minutos pasar un flujo pequeño de alrededor de unos 50 mililitros por hora. Muy bien. Pues, ¿alguna otra consideración o pregunta? Agradecemos a la licenciada Karina Reyes Cepeda, gerente de IQ Médica, su participación, así como el enlace de la licenciada Laura Navejar por contactarnos con la ponente. Muchísimas gracias. Su constancia se hará llegar por correo electrónico. Muchísimas gracias a los asistentes y pues nos vemos en la próxima sesión. Gracias.